quería traerlo, pero por los compromisos y los reconocimientos mundiales, quería dejarlo como un conferencista estrella que me cerrara este congreso. Lo abriera, pero lo cerrara. Él tiene, creo que es para mí la mejor conferencia que le he escuchado a él, se la escuché en Cartagena. Marta se llama así, se llama El hombre base del cambio. ¿Cómo es que ustedes llamaron la que hicieron en Cartagena? Alex, la conferencia se llamó así, El hombre base del cambio o el hombre… ¿Es así, cierto? Uy, eso es una conferencia donde él trae toda esta historia que contó de lo que somos, lo trae por allá para demostrar que si el hombre no se concientiza, no se sensibiliza, no se mueve. Y si no hay movimiento, no hay cambio. Y por eso entonces creo que ya hemos llegado al momento en que ustedes deben conocer directamente al profesor, al amigo y al asmedista por la genética, Alex Haddad Bechara. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, es un placer, sonido por favor. Es un placer tremendo estar aquí. Ustedes no se imaginan, entrando al hotel, recordé la primera y única vez que había estado aquí. En 1981, 82, tenía yo 17, 18 años y había comenzado a dar conferencias. Yo hice algunos de los primeros estudios sobre el bazuco en el mundo y Colombia estaba siendo anfitriona de una cumbre con las Naciones Unidas y yo estaba en Montería de vacaciones en la casa de mis abuelos y recibí una llamada del Ministerio de Salud. El director de la División de Salud Mental, Jairo Luna, se llamaba en esa época, no sé algunos de ustedes si lo conocieron. Claro, claro. Y pues terminé aquí dictando mi primera conferencia internacional. A esa edad no me dejaron entrar al principio, porque decía, yo soy el conferencista, y el portero dijo, si usted es el conferencista, yo soy Superman. Y yo tenía mi carrusel de diapositivas ahí afuera, yo con mi cajita, con mis diapositivas, recuerden de esas que uno pasaba con el carrusel, y yo estaba ahí varado afuera, y ya venía la hora de la presentación y yo todavía ahí afuera. Y vino un profesor de la universidad que me conocía y venía a la presentación y me dijo, oiga, Chino, ¿y usted qué hace aquí si debería estar adentro? Le dije, no, que no me dejan entrar. Y le dice el profesor al portero, este es nuestro conferencista y tal, déjelo pasar. Y me deja pasar el hombre. Y hoy cuando entramos por la puerta, recordé que en ese momento le dije, gracias Superman, al hombre. Casi que le digo Superman aquí al colega que estaba afuera. Entonces realmente es un placer estar aquí por muchas razones. Quiero que lo que va a suceder hoy sea un homenaje a mi abuelo Ricardo Bechara de Montería, mi papá, asmedista también Enrique Haddad. Así que en lo que pueda contribuir será de mucha satisfacción. Y quiero que interrumpan al máximo, por favor, porque quiero que generemos una conversación sobre algo muy serio. Muy serio, que emana del concepto de salud, que nos da una oportunidad para poder reflexionar un poco sobre lo que nos está sucediendo en este momento. Y Rafael, por favor, lo que nos está sucediendo en este momento, que creo que es lo más crítico que hemos presenciado en nuestra historia. Si a mi abuelo le contaran lo que está sucediendo en este momento con la medicina, dale a ver, por favor, no lo podría creer. Si a mi abuelo le dijeran que en este momento quienes manejan el sistema son administradores y aseguradoras y que nos dicen qué tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo, y que nos consideran básicamente operarios o técnicos, organizaciones con mucho poder, me diría, mijo, yo a usted no le creo eso ni de funda. Estoy tratando, Rafael. ¿Por esto? Eso es lo que estoy haciendo. ¿Ven?
Entonces tal vez la distancia, si me lo acercas un poquito más, la mesa. Entonces hoy quiero que dediquemos unos minutos, y espero que podamos editar la grabación después, a reflexionar un poco sobre la oportunidad que tenemos para recuperar de alguna forma el poder que hemos perdido. Porque esto tiene al final que ver con poder. Casi todas las conversaciones que estamos teniendo en este momento, incluyendo la de medicina personalizada y de precisión, tiene que ver con poder político y poder económico. Si nos enfocamos en la ciencia, vamos a estar básicamente jodidos. Esto no tiene nada que ver con ciencia. ¿Sí? Y mientras más rápido podamos creer que esto tiene que ver, voy a decir la distancia es esta, entonces Rafael, por favor, acerca esa mesa más, por favor. Y entonces, porque toca aquí. ¿Qué está pasando? Entonces, aquí sí da, con esta distancia. Y quiero comenzar con un mundo que tiene muchos paralelos con el mundo de la medicina. ¿Qué creen ustedes que es esto? Un hipódromo. ¿Cómo? Un hipódromo. Un hipódromo, porque tiene un caballo, ¿no? Y ahí hay espectadores. Circo. Este fue el primer circo. El primer circo de la historia. ¿Ok? Porque el circo romano realmente tiene muy pocos elementos comunes con el circo moderno. Este circo, que lo creó Philip Astley en Inglaterra, básicamente tenía caballos con acróbatas. El hombre era un jinete fabuloso y se retiró muy temprano y creó un sitio en donde hacía acrobacias en un círculo y empezó a contratar a otros jinetes para que entretuvieran a la gente. Entonces la gente iba a un edificio, pagaba su tiquete y, usando el círculo con la fuerza centrífuga, tenían mucho más control los acróbatas. Y esto generó una nueva línea de negocio manejada por los artistas, porque los acróbatas eran en ese momento, y cuando vino el segundo circo de un trabajador de Astley que se llamaba Charles Hughes, ya había edificios específicamente dedicados a esto, y este fue el hombre que le dio el nombre de circo a este espectáculo. Estoy usando la palabra circo y estoy usando el sector del circo como el ejemplo para comparar lo que nos está sucediendo, porque el riesgo más grande que tengamos es ser payasos, los payasos del sistema. Y está sucediendo en todas partes del mundo. El circo tuvo una evolución similar a la que estamos viviendo nosotros en este momento. A principios ya del siglo XIX, un joven, si notan la edad, ¿no?, murió a los 32 años. Este fue el primer empresario que empezó a contratar a los cirqueros, a los acróbatas, como sus empleados. Y empezó a controlar a los profesionales que realmente le daban el sentido a toda la operación. Y fue el que introdujo las carpas. Y ya animales mucho más grandes, ¿no?, elefantes y leones, animales exóticos en ese momento. Pero lo importante de este hombre, Joshua Purdy, fue que el hombre no hacía ni acrobacias, ni malabarismos, ni nada. El hombre era de negocio y simplemente le ofrecía a los artistas un sueldo para que trabajaran para él. Esto fue un cambio tremendamente importante en el mundo del circo, que se mantuvo prácticamente hasta nuestros días. El circo más grande del mundo, miren esta operación, que fue la unión de dos circos gigantescos, el Ringling Brothers
y el Barnum and Bailey. Cada vez tenían más animales, más acróbatas, más espectáculos. Ya no había un solo anillo, un solo escenario, sino que había 3. Y este segmento de la economía empezó a generar gran competencia. Entonces había otros circos compitiendo por unas audiencias que cada vez eran menores. Porque en la medida en que se introdujo el radio, se introdujo la televisión, ya la gente tenía menos interés en irse a ver espectáculos de este tipo. Entonces tenían que crecer y que crecer y que crecer para mantener su posición en el mercado y mantener las ganancias. El elemento común, que esto no era manejado por los profesionales que le daban existencia al negocio. Esto era básicamente gestionado por comerciantes, ¿no? Y por empresarios. Este circo más grande del mundo, esto era una cosa absolutamente estrambótica, tuvo mucho éxito hasta que en este siglo empezó a declinar rápidamente la audiencia con las redes sociales, con el entretenimiento por internet. Ya las audiencias eran insuficientes para mantener el negocio, y en el año 2017 el espectáculo más grande del mundo, como lo llamaban, tuvo que cerrar sus puertas. Se lo acabó su propio afán de crecimiento y la incapacidad que tuvieron para transformarse. Mientras esto le estaba sucediendo al Ringling Brothers y al Barnum y Bailey, que era el circo más grande del mundo, muy osadamente, un par de jovencitos desde la década de los 80 comenzó a experimentar con un nuevo modelo. Estos dijeron: ¿qué tal si nosotros los cirqueros tomáramos el control del mundo del circo? Y si pudiéramos reinventar el circo, ¿cómo sería? Ya se imaginarán cuál fue el resultado de esto. El Circo del Sol. Mientras que el circo tradicional, para mantener a las audiencias, tenían que tener más animales y tenían que reducir el precio de las boletas, porque la gente ya no quería participar. Este par de jovencitos canadienses decidieron en 1984, uno que era especialista en zancos, y el otro un malabarista callejero, decidieron crear el Circo del Sol. Dijeron: ¿cuál es la esencia del circo? ¿Cuáles son los elementos que harían que las personas volvieran a amar esta forma de arte? ¿Qué tenemos que quitarle? ¿Qué debemos quitarle al modelo para hacerlo viable? Pues decidieron enfocarse en tres elementos: en la carpa, en la música y en la acrobacia, y le agregaron humor a todo el elemento, o música a todo el espectáculo. No sé si ¿quién ha estado en un espectáculo del Circo del Sol y le cobran a uno cuánto? Muchísimo más, muchísimo más que el circo tradicional, que tenía los elefantes, los leones, las panteras, y los payasos esos idiotas con los zapatos grandes, con la nariz haciendo... Esto lo sofisticaron. La acrobacia es esencial. La carpa tiene que ser preciosa, porque esas carpas de los circos se habían vuelto una porquería. La carpa tiene que ser preciosa, y vamos a tener música y humor como el tercer componente en los distintos segmentos. ¿Ok? Le quitaron los animales, que era lo más costoso: alimentar a los animales, mantener a los animales, equipos de veterinarios para los animales.
licencias para los animales, etcétera, etcétera. Entonces, haciendo menos, lograron más. Y esto es lo que mucha gente en el mundo de los negocios llama la estrategia del océano azul. Porque el océano rojo es el tradicional, en donde la gente está compitiendo y es la supervivencia, el más fuerte y a comerse los unos a los otros. Y entonces el océano se tiñe de sangre, por eso se le llama el océano rojo. Esta es una estrategia de océano azul, que es donde se crea un espacio único en donde no hay competencia. Entonces no hay que comerse los unos a los otros y no hay que sangrar. Ya el Circo del Sol le está apareciendo competencia, y algunos ya vieron esto cuando el aparato me pasó la diapositiva o la página muy rápido. En el 2015, estos dos jovencitos vendieron la empresita por $1.500 millones. Cada uno de ellos tiene una fortuna estimada en al menos $1.000 millones. Y creo que nos dieron un ejemplo muy interesante. En el momento en que el circo tradicional más grande del mundo estaba cerrando su carpa, por última vez, el Circo del Sol generó $850 millones. Uno de sus mejores años. Entonces, ¿qué lecciones podemos generar de esto? Porque se siguen transformando. Esta gente se está reinventando continuamente. Acaban de hacer un trato con la Liga de Fútbol Americana para generar experiencias interactivas y tal. Acaban de firmar un contrato con Messi para hacer un musical. Un musical, imagínense, combinando la música con el fútbol, con el circo. Están continuamente reinventándose. Entonces, ¿qué podemos aprender nosotros de este tipo de experiencia? En un momento tan crítico para la medicina en todas partes del mundo. Entonces aquí quiero hacer una pausa, invitarnos a que hundamos el botón ese y que seamos urgentemente pacientes, porque a todos nos han premiado por responder. Entonces, ¿qué debe ser la medicina hoy? Porque vamos por el camino del circo tradicional. Nos manejan empresarios. Los indicadores más importantes son económicos. A nosotros nos han vuelto operarios, subordinados, técnicos, reemplazables. Que necesitamos un trapecista, ok. Decía el circo ese grande. Ok, listo. O dos trapecistas maravillosos. Limpiadores o domadores de león, sin problema. Absolutamente reemplazables como parte de una producción en donde los profesionales que le daban existencia a la entidad tenían un papel secundario o terciario. ¿Qué haríamos si tuviéramos la oportunidad de reinventar la medicina? La medicina es una invención humana. La medicina es una invención humana. No sé si alcanzan a escuchar, voy a tratar de repetir un poco. Sí. Hay micrófono, Pedro. La medicina es una invención. Hay que encender. La medicina es una invención humana. Como prácticamente todo. De la humanidad es la salud. ¿Será? Eso lo decimos nosotros, que nos conviene. No estoy tan seguro. No tanto. Esta aseveración sobre la salud como el bien más preciado de la humanidad no la hacen precisamente los médicos. La hace la gente que está observando cómo se desarrolla la humanidad en toda su historia.
Estoy siendo provocativo a propósito, ¿no? Claro. Porque realmente no sé qué tantos datos tengamos que sea lo más importante. Y aun si lo decimos, no estoy tan seguro de que lo creemos. ¿Eh? Sí. Parece que la plata es más importante, parece que... Por eso, porque no lo creemos, es que estamos en una situación muy difícil en el mundo. Y el problema de la salud, que es el bien más preciado de la humanidad, es que es una construcción colectiva. En donde tal vez nos convencieron de que los médicos éramos los que podíamos resolver el problema de la salud. Y el problema es que nos comió ese cuento ya demasiado tiempo. En este mes estamos cumpliendo en este país los primeros 25 años de la Ley 100. Que la Ley 100, yo creo que usted iba a hablar de la Ley 100 porque eso es la Ley 100. Permitir que los comerciantes ofrezcan salud y pensiones a los colombianos. Y hacer que los trabajadores de la salud ni se ruboricen ante el hecho de los negocios en salud. Esas dos cosas son muy graves. Porque como en la forma en que nos manejan a los trabajadores de la salud es mediante el estilo de vida. El 80% de la población mundial son, para decirlo en colombiano, de estrato 3 para abajo. Pero tenemos medios que nos dicen que la gran parte de la humanidad goza de extraordinaria calidad de vida y que los médicos que se han quemado las pestañas, un aforismo muy patrocinado por de pronto Sócrates, no podíamos nosotros renunciar a los más altos niveles de estilo de vida. ¿Por dónde empezar? Si pienso que la salud tiene que responder a los valores de la vida, creo que tenemos que cuestionar cuáles son los valores que están predominando en el mundo. Vale, pero quiero interrumpir un momentito a propósito porque vamos... No, es que esto es una conversación. Mi pregunta fue muy clara. Si fuéramos los jovencitos equivalentes a los del Circo del Sol, viendo a ese monstruo del sector del circo crecer y crecer y crecer y estar en crisis, que fue lo que vieron ya desde el 84, y tuviéramos la oportunidad de reinventar la medicina, no estoy hablando de salud todavía, la palabra aquí clave es medicina, ¿no? ¿Qué debe ser la salud? ¿Qué debe ser la medicina? ¿Qué haríamos? Y seamos breves, ¿qué haríamos si pudiéramos reinventar la medicina? Porque no está funcionando, no sé si a ustedes les está funcionando la medicina. Me atrevo entonces recordando la emoción que me produce cuando oigo a Pedro, porque yo he sido un médico siempre privado, traté de compartir esa visión de las universidades privadas con la visión tan integral. Voy a ser duro. ¿Qué haría para reinventar la medicina? Yo los haría pensar primero. ¿A quiénes? A todos ustedes. ¿En qué está basado el planteamiento de las relaciones humanas? No estamos hablando de la... Doctor, de verdad... La visión económica que nos pones acá es lo que ha interpretado al mundo. Y entonces la visión económica es la que rige las relaciones de los seres humanos y se nos ha olvidado los seres humanos, o sea, vivir, como lo dijo Pedro. Recordemos las palabras de Marx. Vale. Marx lo que hace es cambiar. El hombre tiene que luchar por su vida y una vida digna. Entonces la medicina ha sido un instrumento que ha medicalizado las relaciones humanas con fines económicos desde la revolución industrial. Vale, pero ¿qué debería hacer la medicina si pudiéramos inventarla ahora? No estoy hablando de diagnóstico. No tiene que estar basada en esa evidencia económica de la productividad. Yo soy lo que tengo, yo soy lo que produzco, entonces, yo soy eficiencia, yo soy competencia. Ese esquema de la medicina es un esquema de competencia. Eso es lo que la medicina no debería ser. La pregunta es, ¿qué debe? Mire, ¿qué debe ser la medicina? No, ¿qué no debe ser? Miren qué cosa más interesante. Debe ser la salud. La salud es lo que rige la vida, la salud. Ok, entonces la medicina debe ser la salud. Ok, entonces le quitamos el nombre. Entonces no necesitamos el nombre medicina. Por ejemplo,
¿Eh? ¿Sí me entiende? Esto, yo quiero, y por eso les dije, vamos a hundir el botón de pausa un momento, porque estamos formados para responder. Y hay que ser urgentemente pacientes. Entonces, esto es una invitación a bajarle la velocidad, a contener nuestros impulsos normales, y a tratar de pensar unos con los otros o unas con las otras. Muy buenos días. Así corto, pienso que la medicina debe ser una disciplina con una mayor participación de sus profesionales en todo tipo de decisiones. Vale, pero las enfermeras dirían lo mismo, los ingenieros dirían lo mismo. Empoderamiento. Vale, sí, estoy contigo. Esa sería una manifestación. Pero imagina que estamos reinventando la medicina. Es decir, tenemos que tener más participación de los profesionales. ¿Qué profesionales si no existen? Si no existen todavía, estamos inventando la medicina. Entonces imaginémonos que no existe la medicina. No tenemos profesionales todavía. Entonces no podemos decir que no es, porque no es. Miren, esta es una invitación a imaginarnos un mundo diferente en donde no existe lo que sabemos y tenemos la oportunidad de inventarlo. ¿Vale? Entonces, si quiere echarle otra tanda. De acuerdo con lo que estás diciendo, pues, si estamos iniciando con la medicina, sería muy bueno involucrar nuevas líneas administrativas. ¿Pero por qué? Porque nuevas. Estás diciendo nuevas. Nuevas significa que hay viejas. ¿Ven? Entonces, párale un momentico, vamos a pensar un momento. El desafío, José Luis aprovechó que tiene el micrófono al lado y... ¿okay? No, yo brevemente, yo creo que debe ser un bien común que sea el principal generador de bienestar de la población. Que sea el principal bienestar del... Ok, entonces le ponemos bienestar. Y la pregunta, ¿qué es el bienestar? Entonces tenemos que prestarle atención al significado de bienestar, porque entonces lo que estamos haciendo es inventar un sector de bienestar. Entonces no necesitamos la palabra medicina. ¿Y qué significa la palabra medicina? ¿Alguien aquí ha mirado etimológicamente de dónde viene y qué significa? ¿Cómo? Por eso, fíjense, estamos acostumbrados a responder. Aguante, respondan solo si se sienten tranquilos con la respuesta, no con el reflejo que nos han generado de responder. Aquí estamos todos porque fuimos muy buenos respondedores. En el colegio fuimos respondedores, buenos. Y luego cuando entramos a la facultad fuimos buenos respondedores. Y por responder bien entramos al internado donde queríamos, hicimos esto, y estamos aquí. No somos muy buenos preguntadores. Y no somos muy buenos reflexionadores. Entonces, con mucho cuidado, de verdad, que no sea la respuesta a la que estamos acostumbrados porque sentimos la urgencia de responder. Por eso insisto en este botoncito de pausa. Y por eso estoy tratando de responder en una forma tan inusual, por así decirlo. ¿Quién quiere decir algo? Yo Sí. creo que la medicina debe ser un arte, un equilibrio entre humanismo, ciencia, tecnología. ¿Por qué? Porque cuando yo veo pacientes que viven en... No existen, los pacientes no existen todavía. Entonces, los pacientes no existen todavía. Y si tú dices arte, ciencia, yo estuve en un congreso de enfermería, hablan exactamente de lo mismo. Arte y ciencia y humanismo. Y dicen que aquí, que eso que se llamaría medicina no lo tendría, que eso le pertenecería a la enfermería. Si se habla en psicología dirían lo mismo, ya este terreno lo tenemos cubierto nosotros, ciencia, arte y humanismo. Y el perfecto equilibrio de esas cosas. Y los psicólogos y las psicólogas dirían lo mismo, y en enfermería también. Entonces estamos hablando de la esencia, que es muy aristotélica, que es
eso que hace a la entidad lo que es y sin la cual dejaría de existir. Entonces tenemos que buscar elementos que justifiquen la existencia de algo nuevo, que otras disciplinas, artes o lo que sea diga que sí, eso no está cubierto por lo que estamos haciendo nosotros. Vamos a apoyar la creación de esta entidad nueva que ese grupo ahí que está en el Hotel La Fontana está tratando de generar, porque no existe. Ale, Sí. me voy al inicio. Ujú, ¿Qué debe ser la medicina? ujú. Y vamos al principio. Debe ser un acto de defensa de la salud y la vida. Un acto de defensa de la salud y la vida. Los abogados podrían decir que están haciendo eso. De la salud. Ok, de la vida, ¿vale? La enfermería podría decir que está haciendo eso. Pero no, estamos hablando del principio. O sea, ¿para qué es la medicina? No sé, porque estamos inventándola. Porque vamos a dar un primer paso. Porque vamos a dar un primer paso, sí. El objeto, Vale, entonces fíjense que no es tan claro, y si ustedes van hasta al diccionario de la Academia de Medicina, se les olvidó definir medicina. Curar. ¿Ve? Se le olvidó al diccionario, La raíz latina es curar. la raíz latina es curar. ¿Ok? No, es MEDE. ¿Ok? La raíz de medicina es MEDE. Pero no es, tiene raíz latina y raíz griega. Pero entiendo que quiere decir arte de curar. curar. Arte de. Sí. La medicina es un arte. Ah, ¿Ok? Arte de curar, sí. No solo curar. ¿Ok? Porque si es curar, me dicen que se va a crear una disciplina para curar, diría, ok, entonces estamos hablando de cosas agudas y curables. ¿Ok? O cosas curables. Entonces estamos hablando de infecciones, ¿ok? Eventos agudos, reversibles, trauma, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué más estaría metido en la medicina si es curar? el estudio ¿El estudio de qué? de eso que vamos a curar. El estudio de eso que vamos a curar, ¿ok? Que vamos a cuidar. Ok, el estudio, ahora sí estamos expandiendo para cuidar y para tratar, ¿eh? Pero si es solo curar, Ciencia que estudia las enfermedades que afectan al ser humano. ok, fíjense. Entonces, ¿qué Ok. sirve para curar? ¿Será? Ok, bueno, entonces manos arriba y un micrófono. Ok, vamos por aquí, pasémonos rápido y dediquémosle 1, 2, 3 minutos. Esto no es más que el calentamiento, ¿no? Para que estemos en la misma onda. ¿Eh? No, y una pregunta pequeñita. Ahora se estimula, de acuerdo a lo que estás diciendo de salud, es que... No estoy diciendo de salud, estoy diciendo de medicina. No, el concepto de salud general que yo tenía era un poco para ver si está de acuerdo conmigo. Todavía no estamos ahí. No, a ver si está de acuerdo conmigo. Hay que estimular ahora en la educación, es lo que se ha demostrado con todos los estudios del cerebro, que inconscientemente el cerebro ni siquiera ha pensado, inconscientemente el cuerpo siente y después el cerebro piensa. Ahí vamos. Hay cuestionamiento del libre albedrío, etcétera. Sí. Yo dejaría... Alejandro. Alex. Yo observaría la naturaleza y que la naturaleza se encargue. La Vix Medicatris Natura. ¿Sí? Pienso que nosotros, como médicos, hemos cometido muchos errores y no hemos observado la naturaleza. Por eso no está... La naturaleza se encarga... Vale. Entonces debe ser que... entonces tenemos que llamarlo de otra forma. O agregarle un elemento a esto. Pero la raíz es Medri, y hasta donde yo sé, la mejor frase que pude encontrar incluye 3 verbos: cuidar, tratar y curar. ¿Ok? Entonces hay que pensar la posibilidad de un término diferente. Yo pensaría que primero que todo tenemos que detenernos en cuál es el concepto de medicina y qué es lo que estamos haciendo. Primero, nos enseñaron a hacer un diagnóstico. Para saber hacia dónde vamos, qué es lo que necesitamos, lo primero que tenemos que saber es qué es lo que está pasando en el mundo. Qué es lo que está pasando en el mundo y cómo afecta a las personas y cómo afecta eso que para nosotros es una materia de estudio y de trabajo. O sea, prevenir, curar y tratar.
¿Qué estamos haciendo y cuáles son los factores que están influyendo y que están confluyendo más bien en ese arte de curar o de prevenir y de tratar? Ok, pero imagínate que ya existe la enfermería. No. Ok, no, un momento, de verdad, esto es serio. La enfermería existe. Y las enfermeras o los enfermeros, porque la enfermería es una manifestación del patriarcado europeo que se manifestó hasta nuestros tiempos, por eso decimos enfermeras y médicos. Las enfermeras podrían decir, nosotros diagnosticamos, nosotros podemos tratar, nosotros cuidamos. Esta nueva disciplina, ¿por qué se nos va a meter a nosotros en esto? ¿Qué podríamos hacer nosotros como médicos que la enfermería no podría hacer? No. ¿Y cómo podríamos justificar la diferencia con ellos? No, a ver, es que hay varios actores, hay muchos actores en un momento dado en la salud y en la enfermedad. Entonces nosotros tenemos que involucrarnos no solamente como médicos, como personas que estudiamos medicina, sino también como personas que conocemos cuáles son los factores que influyen en la enfermedad, en los enfermos. Yo trabajo con unas enfermeras en Norteamérica absolutamente espectaculares, a las que les he aprendido muchísimo. No, ellas también no. Es que aquí el desafío es cuál es nuestro papel en la sociedad con medicina, que yo creo que no está claro. ¿Ok? Si a nosotros nos pidieran que justificáramos nuestra existencia en este momento, sería muy difícil hacerlo. No quiero que miremos para atrás. Yo pienso que el médico debe ser, sobre todo el líder, también de cómo agenciar cambios para que la enfermedad, en todas sus manifestaciones y atacando las bases de la enfermedad, pueda ser tratada, prevenida y demás. Ok, debe ser líder. Dejémoslo ahí por lo pronto. Espera, que apenas estamos calentando motores. Ahí voy. Esto ojalá fuera tan claro. ¿Ok? Y miren, les aseguro que cualquier razón que me den para nuestra existencia se puede debatir en este momento. Prácticamente cualquiera. Si a nosotros nos dijeran, diga qué debe hacer usted que nadie pueda hacer igual o mejor, sin necesidad de ir a una facultad de medicina. ¿Ok? Sería muy difícil para nosotros encontrar algo. ¿Ok? Entonces, dediquémosle un ratico a reflexionar un poco y déjenme bailar, tratar de ponerle música para que bailemos juntos un momento. Hipócrates entendió esto de cuidar, curar y tratar, claramente. ¿Okay? Si uno piensa en Hipócrates, eso es lo que le viene a la cabeza a uno. Al mismo tiempo, este hombre adoptó conocimientos del Ayurveda. Algunos dicen que viene de Egipto, que es la teoría de los humores. Entonces, hace 2000 y tantos años, y Rafael, te necesito un poco aquí. Galeno refinó lo de la teoría de los humores, y esto tenía mucho que ver con lo que ahora llamamos medicina personalizada y medicina de precisión. Se hacía un análisis absolutamente cuidadoso de lo que hacía a la persona única. Y no solo se tenía en cuenta su constitución física, sino su entorno social, su interacción con la naturaleza. Y a la persona se le trataba y se le cuidaba, y si era posible se le curaba como un todo. Galeno por 2000 años potenció esta noción de los humores. Por 2000 años. ¿Cuándo se acabó la teoría de los humores? $2000 años. Eso casi no nos lo enseñan a nosotros. 2000 años. ¿Okay? En la historia de la medicina, la teoría de los humores y la medicina personalizada tiene una tradición mucho más larga que lo que conocemos nosotros en este momento, lo que nos imaginamos como medicina. Y Virchow, en el siglo XIX, dijo, ¿qué diablos humores? El problema está en la célula. ¿Okay? Y lo que tiene que hacer la medicina es enfocarse en resolver los problemas generados por los trastornos celulares. Y los médicos tienen que usar microscopios y tienen que aprender
cómo esas manifestaciones de los problemas celulares se están manifestando a nivel macroscópico. Y la patología se volvió tal vez la disciplina más importante. Me acuerdo la importancia que tenía la patología cuando yo estudié medicina. Y ya no era tan importante como en la era de mi abuelo. ¿Ok? Pero esto viene de Virchow, que dijo, no, qué humores ni qué diablos. Muy paternalista y muy machista la medicina, ¿no? Las mujeres no se les permitía entrar a la medicina y a las mujeres se les relegó cuando querían, en el siglo XIX, cuando querían hacer algo relacionado con el cuerpo humano, a que fueran enfermeras, que eran básicamente las muchachas del servicio de los médicos. ¿Okay? Porque la enfermería refleja la feminidad, ¿no? La docilidad, la obediencia, el cuidado y todas esas cosas. Y esto de la medicina no era para las mujeres. ¿Okay? Entonces fragmentamos a las personas y comenzamos a tener especialidades, porque esto coincidió con la era industrial, con el apogeo del método científico. Y hubo otros filósofos como Laplace que empezaron a proponer que si nosotros descubriéramos cada uno de los elementos constitutivos de la vida y tuviéramos suficiente capacidad de análisis, podríamos saber lo que sucedió en cualquier momento en el pasado, entenderíamos lo que está pasando en el presente y podríamos predecir el futuro. Y eso es lo que se llama el demonio de Laplace, que es lo que nos ha estado ahora estimulando a irnos a todas estas benditas ómicas de las que oímos ahora. Estas ómicas nos están llevando a que, usando supercomputadores, tratemos de analizar los elementos constitutivos de la vida para poder controlar el futuro. Esto es un legado de la ilustración y del método científico. ¿Okay? Cuando los humanos empezamos a sentir que podíamos controlar nuestro destino, y entonces hicimos un pacto con la iglesia para que ellos se encargaran de lo espiritual y nosotros nos encargáramos de lo terrenal, que es fundamentalmente lo corporal. A la psiquiatría la relegamos hay una zona gris, ¿ok? Al que no se le daba tanta importancia, hasta hace muy poco, porque hasta el DSM-5 ha creado problemas y está llamando ahora una base científica de la psiquiatría. Cuando se descubrió que la mayoría de los autores del DSM-5 estaban en el bolsillo de la industria farmacéutica. ¿Ok? Entonces, fragmentamos a las personas, se nos olvidó el ser humano y nos enfocamos en los órganos. Y entramos al siglo XX con una fuerza del carajo a ver cómo nos subespecializamos más, y mientras más nos subespecializamos, más poder teníamos por parte de la sociedad. Por ahí me dicen que se han contado 25 subespecialidades en oftalmología. No, este es el grado de fragmentación del ser humano, el grado de fragmentación que estamos viviendo. Entonces eso, dejar la naturaleza, el ser humano como un todo, el cuidar. La medicina, básicamente durante el siglo XX y en gran parte de lo que va del siglo XXI, se ha enfocado en desaparecer al humano y mirar cada vez a menos, y a venderle a la población la historia de que los subespecialistas son los que deben controlar el sistema, porque son los que más saben. Y básicamente los médicos familiares, o los médicos generales, o a los pediatras del desarrollo, o a los geriatras, o los paliativistas. Estos generalistas son ciudadanos de segunda o de tercera, y todavía estoy usando el masculino a propósito. ¿Okay? Pasteur, más o menos al mismo tiempo con Virchow, decía no. ¿Okay? Nosotros tenemos que enfocarnos en estudiar los microbios. Porque al final los microbios tendrán la última palabra. Ustedes pueden ver daños en las células, pero el daño en la célula está siendo causado por microbios. Entonces introdujo la teoría de los gérmenes. Y hubo una pugna muy grande en el siglo XIX que ahora se ha reconciliado y sabemos que hay elementos
de microbiológicos, pero también otro tipo de factores que nos justifican, por lo menos históricamente, la existencia. Cuando por accidente descubrimos los antibióticos, por accidente, el MD de médico se volvió ni más ni menos, porque por primera vez en la historia de la humanidad, un grupo de personas pudo vencer la muerte. La principal causa de muerte de los humanos durante prácticamente toda nuestra historia fueron las infecciones. Y llega este grupo de hombres fundamentalmente, y con un bolígrafo o con un lápiz te escribe algo, y algo que mataba a la gente antes ahora ya no la mataba. Esto sí que nos dio poder en la sociedad, porque hasta ese momento había muchos grupos que estaban tratando de tomar control sobre la gestión de las enfermedades. Pero los antibióticos nos dieron a nosotros en medicina el poder en ese momento, sin duda. El reporte Flexner, si ustedes vieron el video que envié en al evento anterior de Asmedas, fue motivado, financiado por los Rockefellers, JP Morgan, el banquero más grande del mundo, y los Carnegie, los industrialistas más grandes del mundo, porque ya se olían que se podía industrializar este sector. Y nuestra educación médica estuvo influida muchísimo por la necesidad de excluir a los naturopáticos, a los homeópatas, a los todos esos, para enfocarnos en el grupo que estuviera más dispuesto a enfocarse en darle respuestas químicas a los problemas que llamamos enfermedades. Y nuestra formación médica se introdujo y se metió en un modelo industrial. Entonces a nosotros nos tenían que formar como personas muy obedientes. Por eso los mejores estudiantes de la clase, los que le lamían el culo más a los profesores, los que obtenían las mejores notas, los que estaban dispuestos a sacrificar su adolescencia, eran los más apetecidos por las facultades de medicina, porque necesitamos idiotas útiles y obedientes. A los que les preocupe fundamentalmente esto de la ciencia, porque quieren controlar el futuro de las personas en el momento en que más vulnerables están. ¿Eso qué refleja? Nuestra inseguridad, en gran medida. Entonces estar en una posición de autoridad prescribiendo cosas producidas por otros. Y si miran ustedes el reporte Flexner, al que se le da mucha importancia y tal, fue parte de una estrategia de indoctrinación, en donde a la sociedad se le decía que hay un grupo de personas a las que vamos a certificar como los que le pueden salvar la vida. Entonces los antibióticos contribuyeron a que nuestra arrogancia se hiciera más fuerte, y a los que controlaban los métodos de producción y las fábricas, cada vez con productos químicos que podían asociarse con mejorar los síntomas o los signos que presentaban las personas, a las que le empezamos a poner rótulos de enfermedad y a asignarla a las especialidades, a esta gente había que darle cancha, porque nosotros le hicimos el resto del trabajo a ellos. Nosotros le vendimos la moto a la sociedad de que le íbamos a salvar la vida. Entonces, si pudimos controlar las infecciones, podemos controlar la diabetes, podemos controlar el cáncer, podemos controlar la demencia. Si nos dan más plata para hacer investigación, pues vamos a buscar la cura para todas estas cosas, y la medicina es cura. Y nuestro papel es curar, y mientras tanto vamos a aliviarlo, mientras encontramos la cura. Y nuestro poder, y nuestra influencia, y nuestra autoridad se alimentó muchísimo con los antibióticos. Y los antibióticos estimularon una producción industrial tremenda de la industria farmacéutica con fármacos de otro tipo, en su mayoría naturales. Entonces, productos naturales luego se encapsulaban
digital, todo esto, la mayoría de las cosas realmente efectivas que tenemos son derivados de productos de madre natura. Este hombre, en 1938, de la Universidad Rockefeller, estos nombres son muy importantes. ¿Okay? Dijo, no. La clave está en la biología molecular. ¿Okay? Y esto alimentó en gran medida la genética y la esperanza de que si nos fuéramos un poquito más abajo, ya no las células o los microbios, es muy grande, tenemos que irnos al nivel subcelular, porque ahí es donde vamos a encontrar el secreto que nos va a dar el poder sobre la vida y la muerte. ¿Okay? Entonces vamos a meternos al nivel más minúsculo posible. Entonces hay que encontrar el código de la vida. Y eso llevó al proyecto del genoma humano, que se anunció en el año 2000, y se supone que íbamos a encontrar un poconón de respuestas a los problemas que teníamos, y miles de millones de dólares se metieron en tratar de encontrar estas balas de plata para luchar en la guerra. Nixon en el 71 declaró la guerra contra el cáncer, y tenemos guerra contra el cáncer, guerra contra las drogas, guerra contra la diabetes, guerra contra la demencia. Ese lenguaje americano belicoso que hemos comprado buscando balas de plata, ahora genéticas, ahora son las balas ómicas, porque ahí es donde está la respuesta. Estamos ahora inventando más ómicas, metabolómica, environmentolómica, todas ómicas, y ahí va, y ahí es donde se está apostando a esto, y se están obteniendo algunos resultados, se están obteniendo algunos resultados. Esto de la medicina de precisión, que es la última moda, y la medicina personalizada, tiene 2000 años, 2000 y pico de años. Estamos volviendo a nuestras raíces. Estamos volviendo a nuestras raíces, en donde, ¿qué descubrimiento? Las personas son únicas. ¿Qué descubrimiento? ¿Por qué? Porque hubo un periodo en donde lo que era más eficiente era hacer estudios en grupos. Diabetes, entonces necesitamos 300 personas con diabetes, con este grupo de edad, le vamos a hacer una intervención y vamos a mirar los resultados con estadística que nos permita predecir el futuro. Y eso alimentó a lo que llamamos la medicina basada en evidencia, de la cual soy uno de los cardenales. Porque hasta tengo una escala con mi nombre, creé el Centro de Medicina Basada en Evidencia de la Universidad de McMaster en Canadá, donde comenzó la medicina basada en evidencia. Yo fui el primer director del Centro de Medicina Basada en Evidencia de la Universidad de McMaster. Entonces yo vengo de ese mundo y me he beneficiado mucho de ese mundo. ¿Okay? En donde vamos a homogeneizar a la gente y vamos a dividirlas en grupos, le vamos a hacer intervenciones, porque el problema no es de la individualidad, es que estamos atacando un problema que afecta a las personas en grupo con nuestras balas mágicas que nos van a dar los resultados, ¿no? Entonces ahora con esta medicina de precisión se están generando una gran cantidad de desafíos a lo que nos habíamos montado en los últimos 100 años. Porque si las personas son únicas, entonces ¿qué papel tienen los ensayos clínicos controlados? Si lo que tenemos son N de 1. Porque no solo es el componente genético, inmunológico, endocrinológico y tal, sino que tenemos preferencias distintas, tenemos historias familiares distintas, tenemos interacciones distintas con el ambiente. Esto es complejo, que lo hablamos. Y la complejidad no ha sido nuestra cosa. A nosotros nos molesta la complejidad. Nosotros queremos lo simple, algo que le podamos poner una receta y resolver problemas, porque nos pagan para resolver problemas. De hecho, la primera pregunta es ¿cuál es su problema? Cuando llega un paciente, claro, y cuando empieza a ver que hay una interacción que cada persona manifiesta en una forma única y repetible, estamos en problemas. Y nos molesta mucho esto, a pesar de que digamos otra cosa. Y esto ha generado, la genómica no es solo una de las, en la genómica estoy poniendo todas las ómicas.
Pero ahora viene la robótica, la informática o infonómica y la nanotecnología, y estas 4 nos dan lo que se llama las bases de la era green. Y esto sí que se está poniendo complicado. Spinraza. No sé si han oído de esto. La droga más cara del mundo. La indicación es la atrofia muscular espinal. Una enfermedad genética. La dosis cuesta $125.000. El primer año requiere $750.000 para un paciente. Y de ahí para adelante, para el resto de sus días, $375.000 anuales. Hay 70 de estos pacientes en Colombia. Si hacen la matemática, el primer año $52 millones. En el momento en que estamos. Y viene otra empresa, que es Novartis, y dice, ya tengo una que cuesta $4 millones que probablemente introduzcamos el año entrante. Una dosis única. Esto requiere múltiples dosis. La nuestra cuesta $4 millones. ¿Cómo? Pero es una sola dosis. Pero es una sola dosis. Y hay 70 pacientes, entonces $280 millones, para 70 pacientes. Y entonces se introduce esto en nuestro ambiente y nos dicen, curar $4 millones por un paciente. Tenemos la cura. Y la evidencia está aquí, en los ensayos clínicos o lo que sea, y la evidencia genética está por acá, y las pruebas. Y tenemos una ley estatutaria de salud. Entonces, hágale. Y esto es apenas el principio. Esto es apenas el principio. Porque imaginémonos un mundo en donde ahora aparezcan con una cura para la demencia. $1 millón por paciente. Y mi mamá tiene demencia. Una mujer inteligentísima, amorosísima, absolutamente espectacular. Yo lucharía hasta lo último para que a mi mamá le dieran el milloncito, la droga del milloncito de dólares. Porque es que hay que recuperar la inversión en la investigación que se ha hecho, que nos cuesta no sé cuántos miles de millones producir una nueva droga y no sé qué y tal. Esto es apenas el principio. Y nosotros seguimos enfocados en los mismos elefantes, los mismos tigres, los mismos leones, en la misma carpa, haciéndole el juego a los otros. Y ese es nuestro papel. ¿Qué papel debemos tener nosotros en este tipo de discusiones en un momento donde la cosa se está volviendo tan compleja? Porque ahora el juego es eliminar las enfermedades. Entonces, ya el cáncer no es una enfermedad. El cáncer probablemente son 250 enfermedades mínimo. Pero cada vez que se le hace un análisis genómico o endocrinológico o inmunológico a un paciente, en el tejido del cáncer se descubre que tiene un patrón único. Y que cáncer de mama o de seno, en muchos casos un tejido tiene más elementos comunes que uno de próstata, y que el título cáncer de seno ya no tiene sentido. Y esto nos está creando la oportunidad de repensar cómo debe ser nuestra educación, cómo debe ser nuestro abordaje para las cosas que consideramos como dogma. El cáncer de seno, probablemente 10 enfermedades. Cánceres de próstata, no cáncer de próstata. La diabetes parece ser mucho más que 2 enfermedades, o 2 tipos, y todas. Entonces estamos empezando a quitarle los títulos, y esto nos invita a hacernos la pregunta, ¿qué es una enfermedad? Que creo que nunca nos las hemos hecho. ¿Qué queremos decir con la palabra enfermedad? ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos una conversación sobre el significado de la palabra enfermedad? Y tengan cuidado con la respuesta, porque se la torpedeo inmediatamente, porque al final la enfermedad es lo que nosotros, los profesionales de la medicina, decimos que es.
Y en psiquiatría sí que se ve esto, se sienta un comité y deciden que 3 de estos criterios o 4 de estos criterios determinan que esta persona se le puede poner el rótulo de depresión o de ansiedad o lo que sea. Pero lo mismo hemos hecho con todos los demás. Pues sí es que la medicina es una construcción de los humanos, la enfermedad también. Como la plata, prácticamente todo es nuestra creación. Entonces, ¿qué papel queremos tener nosotros en esta conversación sobre las enfermedades? Yo creo que la medicina basada en la evidencia va a entrar en fase terminal y la principal razón de esto es que la medicina basada en evidencia se ha utilizado para determinar si un fármaco se aprueba o no se aprueba o una intervención se aprueba o no se aprueba para ser prescrita a los pacientes y ya está costando mucha plata, son $2.000 millones que cuesta meter un nuevo producto en el mercado con muchos riesgos. Entonces no es nuestro interés, sino el interés de los que manejan el circo. Realmente deshacernos de esto. Entonces deshagámonos del título de enfermedad, cada persona es única, luego entonces yo te voy a crear tu perfil y eso sí $1 millón para ti. Esto de la medicina basada en evidencia hay que cuestionarlo. Yo creo que esto nos crea oportunidades y se nos mete el Silicon Valley, la costa oeste de los Estados Unidos, diciendo a estos no los vamos a acabar. Vamos a declarar el final de la medicina. Aquí no hay espacio para reinventar, nada, no hay que inventar, esto hay que acabarlo. Porque ya le sacamos el máximo valor a esos idiotas útiles, que ya son idiotas inútiles. Ya son una carga. ¿Para qué necesitamos a esos que llamamos médicos? Y Marta, que está ahí sentada, mi jefa, mi líder espiritual, pareja, que me llama su marido, su primer marido me llama. El otro día le dije, pero Marta, mira, la equidad de género, la mayoría de los estudiantes de medicina son mujeres. Me dice, ay, mi amor, no seas tan inocente. Eso quiere decir que los hombres se movieron donde está realmente el poder. Esto no es una ganancia para las mujeres. Esto es una manifestación de que los hombres se olieron que ahí no está el poder, se fueron para el mundo financiero, o para el mundo de la tecnología, y dejaron a las mujeres clavadas ahí. Mientras se muere eso. Entonces, esta de verdad es una invitación a hacerle pausa y a pensar sobre estas cosas, porque estamos en modo de reacción, y vamos a protestar. ¿Protestar por qué? Vamos a defender, a proteger nuestros derechos ¿de qué? ¿Y con quién? Entonces, esta gente se nos viene de la costa oeste de los Estados Unidos como una nave, como un ovni. De donde ni siquiera nos imaginamos que venían, porque todos nuestros argumentos son las IPS, las EPS, las compañías farmacéuticas, el gobierno. Esos son nuestros objetivos. Por ahí no va la cosa. Estas 5 empresitas de las que no hablamos nunca, porque las usamos en nuestros computadores para ver las foticos de los bebés y los perritos y no sé qué, y el videíto de la tontería que tanto nos gusta, es donde realmente está el poder ahora. En los inversionistas de estas empresas y en las empresas. Bill Gates comenzó todo esto en el año 2000. Bill Gates en este momento controla la salud global. Y los académicos se bajan los pantalones y le dicen, hágame lo que quiera usted porque yo quiero plata de la Fundación Gates. Así como era la Fundación Rockefeller antes. Y son los que están determinando la agenda de innovación e investigación en salud global. Le metieron más de $300 millones a un centro en la Universidad de Washington, en Seattle, para que generen todas las métricas de salud. Ustedes miran de dónde generan la mayoría de los ingresos de la Fundación Gates, de inversiones en empresas como Coca-Cola y McDonald's. Por un lado nos están diciendo hay que controlar la nutrición de la gente tal, y por el otro lado le metemos $3.000 millones a Coca-Cola porque los intereses de esa inversión son los que nos están permitiendo. Bill Gates comenzó esto.
Y ahora Amazon pulsa otra tecla. La próxima revolución, la salud. Amazon, que está destruyendo prácticamente todos los negocios. ¿Sí? Y el correo y muchas otras cosas. Se acaba de unir con JP Morgan, uno de los bancos más grandes del mundo, y con Warren Buffett, el tercero o cuarto hombre más rico del mundo, para crear una empresa de salud. Con 1 millón de empleados. Están experimentando con su 1 millón de empleados a ver cómo conquistan el mundo. ¿Okay? Mientras tanto nosotros, que si la IPS, que si la EPS, que si el ministro de Salud, que esta tarde vamos a ver, que la ómica, vamos a pararle bolas aquí a los genes, los estudios diagnósticos y tal, y nos las están metiendo hasta el pegue, como decimos en Montería, con arena y sin vaselina. Mark Zuckerberg, el de Facebook, $3.000 millones para tratar de curar todas las enfermedades. ¿Okay? Luego viene Apple, la gran apuesta de Apple en salud, revoluciona a sus seguidores. El mundo le está metiendo. Google, la próxima revolución digital de Google, la salud. Mientras nosotros seguimos preocupados por la medicina. Esta gente no habla de medicina. La palabra medicina no existe para ellos. De hecho, su objetivo es que desaparezca la medicina. Nosotros somos un obstáculo. Nosotros somos un rezago del siglo XVIII, por allá. Del siglo XIX ya tuvimos nuestro papel para posicionar a esto de las enfermedades en la psiquis de la gente. A los que tenemos entre los mercaderes de la muerte y los mercaderes de la inmortalidad. Y nosotros prácticamente no tenemos papel ahí. Estamos, para fines prácticos, muertos. No podemos justificar nuestra existencia. Cualquier cosa que ustedes me digan, en este momento lo puede hacer un técnico tan bien como nosotros o mejor que nosotros. O una plataforma de inteligencia artificial. Un reemplazo de cadera necesita ¿cuántos años de educación? Para meterle una vaina ahí con unos ángulos y tal. Uno necesita estudiar medicina, hacer una especialidad para poner un reemplazo, para poner una prótesis de cadera. O para seguir unas guías de práctica clínica. Se necesitan, ¿qué? 10 años, 15 años de educación. ¿Ustedes creen que en este momento se necesita todo eso? Para la mayoría de las cirugías se necesita alguien que tenga una buena coordinación ojo-mano y se le da. Eso lo están demostrando ahora en las misiones, la preparación para las misiones a Marte, por ejemplo, en donde ya los astronautas van a ser capaces de hacer cirugía porque no van a poder tener un especialista de todo tipo en una cápsula de esas. Entonces, prescribir algo basado en unas pruebas diagnósticas, ya eso no necesita alguien que se echó 10, 20 años de formación. Cualquier cosa que ustedes digan, eso es parte de la esencia de la medicina, les apuesto. Es más, pongo plata. 50,000 pesos se los pongo aquí, a que les puedo demostrar que alguien más lo puede hacer con menos formación, igualmente o mejor que nosotros. Prácticamente cualquier cosa cualquier cosa que se nos ocurra, que debe estar metido en lo que vamos a inventar como la medicina. No hay justificación para nosotros. Pero todo lo que uno estudia da la evaluación de la integralidad. ¿Qué integralidad? Sí que no nos importa. ¿Cuánto dura una consulta en Colombia en este momento? Mira, yo soy pediatra y yo trato de ser lo más... ¿Tú tratas? He aprendido a ser integral. Yo también, pero ¿a qué costo? La integralidad es a pesar del sistema. Estamos aquí porque nos preocupa esto. ¿Pero cuántos? Si fuera una reunión de radiología, habría 20,000 personas en esta madre sala. Pero mira los que estamos aquí. Los mismos con las mismas, básicamente. Que fuera una reunión de genómica en pediatría, 2,000 personas en la sala. ¿Qué integralidad ni qué carajo? A nosotros son los que nos importa la integralidad y a la población.
pero nosotros somos la minoría y nosotros estamos ya relegados a los márgenes. Nosotros somos una comunidad marginalizada. Y a menos de que reconozcamos eso, vamos a seguir dándonos tortazos contra las paredes. Es tan cierto lo que dice Alejandro, que en este momento... Mi maestro Germán Parra, a quien le aprendí lo de la integralidad y la integridad a este hombre. Es tan cierto lo que dice Alejandro, que en este preciso momento, en Ágora, que es el auditorio más grande de este país, más lujoso, hay un evento Summit, algo que tiene toda la industria de tecnología ya concentrada vendiendo cosas. ¿Y cuánta gente hay? ¿Cuánta gente? Sí, 5.000 personas, con la marcha y con todo lo que ustedes quieran. ¿Ve? Porque el asunto va por otro lado. Esto, La apuesta que usted pide. No, todavía no estoy pidiendo ninguna apuesta, estoy calentando motores. Yo de pronto sí le Que aprendí la segunda. Ajá. Porque lo que usted ha hecho con su presentación, por más que usted diga que la construcción de comunidades saludables... Yo no he hablado de salud todavía. No, estoy hablando de comunidades saludables. Vale. Las que defienden la salud como el bien más preciado de la humanidad. Esa construcción de comunidades saludables le queda de para arriba al señor Gates. Ahí voy. Me estás adelantando. Ahí vamos. Usted sí, en su formación como médico, con su experiencia como médico, con sus ancestros, ha podido hacer un estudio del contexto de la salud que cuando nos pone a reflexionar, de pronto nos capacitaría a usted para hacer lo que sí deben hacer las personas que trabajan en salud, que es la construcción de comunidades saludables. Ahí vamos, me alegra. Ahí vamos, un momentito, ahí vamos. Ahí voy un momento, maestro, deme un segundo aquí. ¿Por qué? No vamos a poder vencer completamente a estas máquinas. A Kasparov, cuando le ganó el computador ese de IBM, pensamos que se acabó el ajedrez. Ya se suponía que el ajedrez era la expresión máxima de la intelectualidad humana y tal, porque no conocíamos el Go, que es el juego de los chinos, que ahora un computador le ganó a los campeones mundiales de Go también, de Google. Kasparov después de eso dijo, ¿y por qué tienen que ser los humanos contra las máquinas? ¿Qué pasaría si cambiáramos la preposición a con? ¿Qué tal los humanos con las máquinas? E introdujo el concepto de centauros. Entonces tal vez hay una entradita porque las fuerzas son muy grandes. Estas fuerzas son muy grandes, ¿no? Entonces hay que darle el toquecito al Titanic para ver si evitamos el témpano, porque el témpano se nos viene para encima. Entonces hay una oportunidad de aprovechar estas cosas y no descontarlas, no excluirlas. Ya Google hace unos años dijo, tengo la inteligencia artificial que detecta el cáncer mejor que los médicos. Esto de hace rato. Entonces, si un computador lo puede hacer mejor que yo, que lo haga el computador, yo me dedico a la parte humana. Me dedico, como vendrá en adelante, a la salud, asegurarme que la persona, o al bienestar. Qué alegría que los computadores se pueden encargar de ciertas vainas, para los que son mejores los computadores. Porque esto no es luchar contra, necesariamente. Lo que pasa es que tenemos que entender cuál es nuestra esencia y qué es lo que queremos proteger a toda costa, que no lo tenemos claro. Pero no va a ser lo del profesor Maldonado, que diagnosticaba las cosas con los ojos cerrados. Claro, fue mi maestro, diagnosticaba y nos hacía, claro. Con el olfato casi veía así desde lejos, decía, este paciente tiene, y nos recitaba todos los artículos y tal. Claro. Tal vez ese no va a ser el papel nuestro. Esta es una oportunidad. Esta es una oportunidad y yo quiero que lo veamos como tal, este teranóstico de precisión. ¡Qué alegría! Que a alguien se le puede inyectar una cosa y esa cosa vaya a un tejido, haga el diagnóstico y lo trate al mismo tiempo. A mí me daría mucha alegría. Y que no se necesitara alguien que se echara 10 años de carrera para poner una inyección de este tipo. ¿Por qué tiene que ser eso el médico? Entonces, ¿qué tal mirar todos estos desarrollos como una oportunidad para darle eso a otro? Más que estar protegiendo lo improtegible.
Pretendiendo ser lo que no somos y que nos interesa lo que no nos interesa. Y esto va a ser, yo creo, inevitable a menos que haya una guerra nuclear o una pandemia, o que nos cocine el medio ambiente antes de tiempo. Pero ya veremos, como sucedió con las pruebas de embarazo, que va a haber ahí cosas que la gente va a comprar y se va a hacer el diagnóstico del tratamiento para muchas cosas que en este momento consideramos como parte de nuestra profesión y que estamos protegiendo a toda costa, porque estas fuerzas son descomunales. Y esto lo distribuirá Pepsi. A mí me dio una tristeza el otro día cuando entré a un supermercado así y había papel higiénico por un lado, gaseosas por el otro y el consultorio médico al fondo. Y esta es la clínica del minuto y la compró la farmacia, la cadena de farmacias compró la cadena de médicos, que nosotros somos parte del producto, del paquete de productos de consumo masivo. Entonces, si usted necesita algo porque lo que le vendemos aquí no es suficiente, vaya donde el médico ahí al fondo y en un minuto... Pero la droguería de Colombia, doctor querido, usted lo sabe. Claro. Había médicos que hacían consultas. Claro. Hemos avanzado. Fuimos pioneros. 50 años de ventaja sobre esa. Claro, fuimos pioneros. Lo que pasa es que esto lo hacen a gran escala. Y la marca es una, y usted tiene que ajustarse a los procedimientos de las marcas en CRT. La droguería Santa Lucía tenía 2 médicos. Lo de mi suegro tenía 2 médicos. Vale, entonces, fíjense, estas fuerzas hay que reconocerles, decir, ok, ¿cómo podemos bailar con ellas? ¿Y cómo podemos aprovecharlas para repensarnos? Para reinventarnos. ¿La preguntita la hago o no? Adelante. La preguntita, ¿qué con...? Sí, una pregunta grande. Primero, maravilloso. Me hiciste acordar de Montería, CRT, yo era amigo de Hernán Gómez y de Flora Sierra, y de gente que quiero mucho y yo iba mucho allá. Y tienes una visión de Occidente, pero estás descifrando cuando citas la complejidad. Esos son los últimos estertores de Occidente. Eres maravilloso cuando planteas la síntesis. La nueva ciencia de los grandes datos es hacer esa síntesis, esa integración. Decimos, hay vida humana, vida natural y vida artificial. Todo esto se puede cambiar, pero quiero recordar, a ver si en esa cultura ya costeña maravillosa recordaban a los grandes maestros de la sospecha, Marx, Freud, Einstein, Darwin. Nos planteaban cosas importantísimas. Freud, yo soy psicoanalista, nos enseñó que la educación nos uniforma. Y Pedro Gómez Valderrama, el gran pensador nuestro, nos dice, somos amos, somos esclavos que buscamos amos. Entonces has hecho una visión clarísima. Pero este planteamiento occidental del comercio, de ponerle precio a los seres humanos y a la dignidad, como nos dijo Marx, y Nietzsche nos dijo que hemos perdido un poco esa concepción de vivir en la fantasía, que la vida era fantasía, arte y creatividad. ¿Qué pasa con las ciencias ómicas? Han quitado la arrogancia del ser humano porque lo molecular era la arrogancia, el genoma, pero con esa arrogancia se pensó que se descifraba la vida y resulta que hay grandes interrogantes y entonces esos metabolitos nos están mostrando que no seamos arrogantes, que no somos nada, que somos diferentes, que cada circunstancia la hacemos, como decía Einstein, yo relativizo la realidad, yo soy el observador. Así es. Y Darwin nos mostraba cómo venimos de los seres inferiores y Freud con los sueños inconscientes que nos hablan de cosas ocultas. Entonces el mundo sí va para mejor, como tú dices. No sé si va para mejor. Yo no he dicho que va para mejor. No. Yo soy un pesimista feliz. Yo creo que estamos jodidos. Y que tal vez... No. Mi mensaje es ese. Vale, el tuyo. Está bien. Yo soy un pesimista feliz. Y yo creo que ya pasamos la línea de no retorno. Como paliativista, que ni siquiera me gusta el término medicina paliativa, y estuve dando una conferencia en McMaster la semana pasada y les decía, no. Yo acompaño a la gente a vivir, no a morir. A vivir hasta el último suspiro. Y lo que estoy tratando de hacer a una escala más grande es lo mismo. ¿Cómo podemos acompañarnos a vivir en la mejor forma posible durante el tiempo que nos quede, que no sabemos cuánto es? Y si uno mira con cuidado las posiciones de la gente que le dedica su vida a esta, hay realmente 2 grupos.
Por un lado están los que se llaman los apocalípticos, y algunos de ustedes me han oído hablar de los apocalípticos, los que dicen que ya no hay forma, que nuestros hijos no van a ver a sus nietos, o nuestras hijas a sus nietas, porque el calentamiento global, la confrontación violenta con armas nucleares, una pandemia que estamos esperando hace rato. Pero la guerra ahora es económica, ya no hay bombas Sí, 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 vale, económica, pero nos pueden matar. Es que en este momento 12 millones y medio de personas al año mueren como resultado del cambio climático que es ocasionado por maniobras económicas. Es que ¿eh? Algunos dicen que no hay nada que hacer, que ya la acumulación de CO2 en el ambiente, y no solo la acumulación de CO2, sino que hay unos detritus que usualmente no tenemos en cuenta, y que el calentamiento ya está acelerando la descongelación de los polos, que va a salir una cantidad de metano brutal y que no hay nada que hacer, dice un grupo, que nos quedan 12 cosechas, dicen otros, hicieron estudios en distintas partes del mundo. En fin, muchos piensan que nos queda poquito, otros piensan que nos van a reemplazar las máquinas y que no importa esto que estamos hablando, porque vamos a poder pasar nuestra mente a los computadores, etc. Como le digo yo a las personas que tengo la fortuna de acompañar, porque yo soy un compañero de viaje por la vida y para la vida de la gente, especialmente cuando se dan cuenta de que son mortales. Ahí es donde entro yo usualmente. ¿Okay? Entonces, mi conversación con estas personas que tengo la fortuna de acompañar es ¿cómo podemos hacer la respuesta irrelevante? ¿Cómo podemos hacer que la respuesta sea irrelevante? ¿Qué tanto tiempo nos queda y tal? ¿Cómo podemos vivir en la mejor forma posible hasta el último suspiro? Y aplicarle eso a la especie. El artículo que más trabajo me ha costado publicar, porque nadie lo quería aceptar, nadie, me decían, maravillosa la idea, pero ¿por qué no le pone unas buenas noticias al final? Póngale un poquito de esperanza al final. Fue con mi mentor de 95 años, Murray Enkin, y el título es ¿será que la humanidad necesita cuidados paliativos? ¿Qué pasaría si aceptáramos que nos estamos muriendo y que no hay nada que hacer? ¿Cómo viviríamos nuestras vidas si fuéramos conscientes de nuestra mortalidad y del poco tiempo que nos queda? Tal vez nos enfocaríamos en aliviar el sufrimiento, y tenemos con qué aliviarlo. Tenemos suficiente comida para eliminar el hambre, tenemos suficientes materiales para tener casa para todo el mundo. Y esto no es un mensaje comunista, es un mensaje de justicia. Entonces, para no darle más vueltas, voy a echarles otro poquito aquí. Nuestras instituciones tendrán que transformarse también, y las instituciones estas que llamamos, no sé cómo, hospitales, clínicas, tendrán solo un papel cuando la gente esté más segura dentro que afuera. Y solo hay 5 cosas y punto, y estas las pueden manejar personas que tengan otro tipo de formación. Y entonces tendremos a alguien que se forme solo de cirujano, pero que no sea médico, sea cirujano. ¿Y por qué no podemos llamar a alguien cirujano? No tiene por qué ser médico. Emergencias vitales, urgenciólogo, lo que sea. Cuidados intensivos, intensivista. Estabilización de pluripatologías o polipatologías descompensadas, o diagnósticos, tratamientos y experimentos riesgosos. Esto es tal vez lo único que justificaría la institucionalización. Tener consultas externas en un hospital es como ir a comprar leche en la tienda de la esquina en helicóptero. Entonces, otro punto aquí de pausa. Alguien decía que el sesgo de confirmación es tan fuerte como una ley natural. Este sesgo de confirmación es la tendencia que tenemos los humanos para solamente seleccionar información que se ajusta a lo que ya creemos. La crisis más grande de la medicina basada en evidencia es que usamos la evidencia cuando se ajusta a lo que ya nosotros pensamos que eran las cosas. Cuando la evidencia no se ajusta a lo que nosotros creemos entonces decimos, es que es mi experiencia y tal. Entonces, por eso la medicina basada en evidencia ha tenido fundamentalmente un valor para la industria, hasta cuando ya se les hizo muy costoso el proceso. Pero nosotros nos pasamos por la faja la evidencia todos los días. Entonces, este sesgo de confirmación nos lleva también a rechazar lo que no creemos. Y entonces nos reforzamos continuamente nuestras creencias. Entonces yo introduje un sesgo nuevo que se llama el sesgo de ignorar lo obvio.
Hay ciertas cosas que tenemos al frente de nuestras narices y las ignoramos. Es un sesgo complementario. Entonces, ¿qué es obvio y que debemos notar? Yo creo que ya les mostré varias cosas que son obvias. Pero yo creo que lo más grande que la mayoría de la gente no ha entendido todavía suficientemente es que esto no tiene nada que ver con la integralidad, con la salud de las poblaciones, con la comunidad, con la naturaleza, nada. Esto que estamos hablando nosotros tiene que ver con plata y punto. Somos un brazo del sector financiero, punto. Y le está pasando a todos los aspectos de nuestra vida. Yo me siento en la reunión de facultad en la Universidad de Toronto, ya no hablamos de estudiantes, hablamos de BIUs, unidades de ingreso básico, ya no hablamos de estudiantes. ¿Ok? Claro, unidades de ingreso básico para la universidad, porque encima de eso tenemos que hacer propuestas y generarle plata. ¿Ve? A mí me miden como un futbolista, entonces a todos nos miden continuamente. Entonces, para salir, ¿cuánto vamos a ganar la universidad? Que voy a impartir, voy a estimular el pensamiento. Me dicen, ¿qué carajo estimular? ¿Cuánto nos va a generar eso? ¿Ve? Y las universidades compiten con distintas divisas. Las publicaciones son divisas, con el bendito factor de impacto. ¿Y quién maneja el factor de impacto? Thomson. ¿Quién es Thomson? El hombre más rico de Canadá. Los ranqueos de las universidades, ¿qué nos hace? El periódico Times de Londres. ¿De quién es el Times de Londres? De Rupert Murdoch, el billonario australiano. Y esa es la educación.